de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. La lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Desmayar podré. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos a pasar al tiempo de la exposición de la palabra de nuestro Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos. Mientras los niños van a su clase, algunos anuncios. Las actividades de hoy por la tarde son con total normalidad, entonces estamos todos cordialmente invitados a poder participar. Hoy a las 18:30, luego de los estudios, vamos a tener una asamblea de miembros, entonces quisiéramos que todos los que somos miembros podamos participar a las 18:30 hoy. Vamos a estar sacando ese anuncio, esa invitación, también a través del grupo.
Bien, vamos a entrar a estudiar la palabra de Dios. Hay una serie, que para niños creo que titula Superlibro, no sé si alguien ha visto. Lo interesante de esta serie es que un grupo de niños viajan a diferentes tiempos bíblicos, donde ellos experimentan de manera directa las diferentes historias. Lo que estamos haciendo domingo tras domingo es algo similar. Hoy vamos a hacer algo similar, hermanos. Nos vamos a dirigir a los tiempos del Antiguo Testamento y vamos a ver ahí, a la luz de su palabra, de la palabra de Dios, esta historia que estamos viendo domingo tras domingo, para luego trasladarnos a los tiempos del Señor, donde tiene su respectivo cumplimiento, y después cómo este pasaje también trae su aplicación o sus enseñanzas prácticas para nuestras vidas. En ese sentido, quisiera invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 34. Vamos a dar lectura los versículos 1 al 10, que son los versos en los cuales vamos a estar meditando en esta mañana. Dice de la siguiente manera, Éxodo capítulo 34, versos 1 al 10. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como lo mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá a todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos al Señor en oración. Bendito Padre, venimos ante ti en esta mañana, dándote las gracias por esta oportunidad que nos das como pueblo tuyo, de poder apartar este día para la adoración de tu nombre, y de manera muy particular, Señor, para poder congregarnos como iglesia y adorarte, Señor, conforme a lo establecido en tu palabra. Pues permítenos que en este momento, mientras vayamos exponiéndonos a este pasaje, seas tú, Señor, edificando nuestras vidas, seas tú convenciéndonos de justicia, de juicio, Señor, para que así podamos volver en arrepentimiento delante de ti, y así tú continúes edificando nuestras vidas y tu iglesia. Gracias por esta oportunidad, Señor, donde nos permites seguir aprendiendo más de tu palabra. Oramos de esta manera, pidiendo la asistencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
A modo de introducción, quisiera ubicar nuestro pasaje en su debido contexto. Recuerden, hermanos, que mientras Moisés está en la presencia de Dios allá en el monte Sinaí, recibiendo las diferentes estipulaciones del pacto, el pueblo a los pies del monte, bajo el liderato de Aarón, se hicieron ellos un becerro al cual ellos lo estaban adorando. Antes de dicho acontecimiento, bueno, pues Dios lo que quiere hacer es destruir al pueblo. No obstante, Moisés intercede pidiéndole que no lo destruya, sino que le perdone. Dicha petición, como hemos ido viendo, es oída por Dios. ¿Qué es lo que hace Moisés después? Él desciende a las faldas del monte, ve el pecado del pueblo, se enfada, él rompe las tablas del pacto, esto como una muestra de que el pueblo había roto el pacto que ellos habían hecho con Dios al construir el becerro y adorarlo. Y a continuación lo que hace Moisés es juzgar al pueblo, donde vimos que caen alrededor de 3,000 hombres. ¿Qué es lo esencial en esa parte? Que el pacto ha sido quebrantado por el pueblo. Un símbolo de ello es el hecho de que Moisés quebrantó las tablas. Es decir, Dios ya no va a ir con su pueblo hacia la tierra prometida. Frente a ese acontecimiento, Moisés le pide a Dios que no sea así, sino que les ruega que él considere y vaya con ellos. Pero juntamente a esa petición, también Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Eso lo vimos la semana pasada y lo hemos escuchado en la lectura bíblica que tuvimos hace unos minutos atrás. A ambas peticiones, Dios responde de forma afirmativa, pero para ello, una vez más, Dios le pide a Moisés que él se presente delante de él para que puedan renovar el pacto, pero al mismo tiempo para que Moisés pueda contemplar la gloria de Dios. Nuestro pasaje, el que vamos a estar estudiando en esta mañana, es el cumplimiento justamente de esa petición y de esa promesa que le hace Dios a Moisés. Donde Moisés se va a encontrar con Dios, van a ir renovar el pacto y Dios va a manifestar su gloria a Moisés. En ese sentido, nuestro tema a desarrollar en la mañana de hoy es el siguiente: la manifestación de la gloria de Dios por medio de la proclamación del Señor. Y todo esto lo vamos a ver que se da en un contexto de la renovación del pacto. Este suceso que vamos a estar estudiando en esta mañana, Éxodo capítulo 34, versículos 1 al 10, tiene 3 etapas. Y estas 3 etapas giran en torno justamente a la gloria de Dios. Y son estas 3 etapas las cuales van a ser los encabezados del sermón de esta mañana. ¿Cuáles son estas 3 etapas? En primer lugar, una preparación para exponerse ante la gloria de Dios. Dios le pide a Moisés que él debe de prepararse para que él se presente delante de la gloria o de la presencia de Dios. En segundo lugar, vamos a ver una manifestación. Moisés ya está delante de Dios, Dios se manifiesta, él manifiesta su gloria. Y por último, vamos a ver que esa manifestación provoca una reacción en Moisés. De ahí nuestro tercer encabezado es reacción. Reacción al contemplar la gloria de Dios. He ahí entonces los 3 encabezados del sermón de esta mañana. Comencemos desarrollándolo. Preparación, versículos 1 al 4. Hermanos, presentarse delante de la presencia de Dios, exponerse a la gloria de Dios, requiere preparación. Si bien Dios va a manifestar su gloria delante de Moisés, ese maravilloso acontecimiento, como lo vamos a ver enseguida, requería que Moisés se prepare con anticipación. Requería que Moisés se prepare previamente. Ahora, ¿en qué consiste dicha preparación previa? Bueno, para Moisés consiste por lo menos en 3 cosas. Primero, lo primero que consistía era en que él debía de alisar 2 tablas de piedra. Mira lo que dice el versículo 1 ahí de Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras,
y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primera que quebraste. Bueno, alisar, hermanos, es labrar, es tallar, que le está diciendo Dios: prepara las tablas, ve, corta las rocas, las piedras y prepáralos en forma de tablas, para que juntamente con esas tablas de piedra tú subas ahora delante de mi presencia. Recuerda, hermano, que 2 capítulos anteriores, específicamente en Éxodo 32, versículo 19, como dijimos hace unos instantes, Moisés rompe las tablas del pacto como un símbolo de que el pueblo había quebrantado el pacto con Dios. En el capítulo 33 vimos que Dios perdona el pecado de su pueblo, perdona el hecho de que ellos han quebrantado el pacto. Ahora aquí toma importancia este primer mandato que Dios le da. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios le llame a Moisés a subir con las 2 tablas preparadas para que él escriba en ellas mismas sus palabras, estaba mostrando que Dios ahora iba a renovar ese pacto que el pueblo había quebrantado. Prepara 2 tablas porque voy a renovar con ustedes aquello que ustedes han quebrantado. Lo segundo, la segunda preparación de Moisés consistía en la santificación de su vida. Versículo 2 dice: prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. No solamente Moisés debía preparar las 2 tablas de piedra, sino que también él debía de prepararse de manera personal. Nota este mandato aquí, dice prepárate, e implícitamente está diciéndole: Moisés, tú debes prepararte. Hay un sujeto tácito de segunda persona, tú debes de prepararte. ¿Y en qué sentido es que Moisés debía de prepararse personalmente? ¿O qué implicaba prepararse personalmente? Bueno, tú vas a recordar que en Éxodo capítulo 19 también Dios se presenta delante del pueblo, no solamente delante de Moisés, sino delante del pueblo. Y también le dice que ellos debían de prepararse. Y en el versículo 10 y 11 de Éxodo capítulo 19, si estás anotando puedes revisarlo en casa, ahí implicaba el hecho de prepararse que el pueblo deba de santificarse. Es decir que cuando aquí Dios también le dice a Moisés que él se prepare de manera personal para presentarse delante del Señor, pues él también debía de santificar su vida. Moisés previamente debía estar preparado en cuanto a su corazón. Él debía de preparar su propia vida. Él debía santificarse. La santificación, como hemos ido viendo y como enseña a lo largo de la Biblia, hermanos, ha sido y es necesario para presentarse delante de Dios. Lo tercero, ¿qué más tenía que preparar Moisés? En el versículo 3 vemos que él tenía que cerciorarse de ir solo delante de la presencia de Dios. Esto es algo muy interesante que observamos aquí. Nota ahí en el versículo 3 cómo Dios de manera enfática le indica a Moisés que él suba solo. Dice el versículo 3, y no suba hombre contigo. Es decir, Moisés, vas a subir con las 2 tablas, te vas a preparar, pero recuerda, tú tienes que subir solo. Y mira lo que dice a continuación, ni parezca alguno. Otra versión dice aquí, ni se vea a nadie en todo el monte. No, tú tienes que estar, solamente tú tienes que estar en el monte. Y no solamente no debía de subir ninguna otra persona más, sino también el mismo texto continúa diciendo, versículo 3, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Pascan es que pasteen, que no haya ni siquiera animales ahí en el monte. En otras palabras, Moisés debía de asegurarse de subir solo al monte, de estar solo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Cuando tú revisas la historia antes a esta escena, tú vas a ver que todas las veces que Moisés sube al monte a encontrarse con Dios,
sube acompañado de alguien. En una ocasión va con Aarón, va con otros sacerdotes, va con los ancianos, va con Josué. Sin embargo, aquí Dios le dice, tú vas a subir solo. ¿Por qué? Recuerda, porque capítulos atrás vimos que todo el pueblo ha quebrantado el pacto. Todo el pueblo ha quebrantado el pacto. Ahora Dios, a través de este encuentro con Moisés, por su gracia, Él no va a repetir su pacto. No va a repetir su pacto, sino que Dios va a renovar su pacto, que es muy diferente. No va a volver a hacer otro pacto. Ellos lo han quebrantado, sino que Dios ahora va a renovar su pacto. Y lo va a hacer a través de un mediador exclusivo, de un mediador que por gracia no había participado del pecado de su pueblo. Esa es una figura que, como vamos a ver más adelante, nos muestra quién, al verdadero y único mediador del nuevo pacto, que es Jesucristo. Por eso es que le dice Dios, cuídate de subir solo, porque el pueblo ha quebrantado. Y yo voy a renovar contigo, y bajo las condiciones mías, yo voy a renovar este pacto que ustedes han quebrantado. Hace semanas atrás, cuando habíamos hablado del pacto que Dios hizo con Moisés, o a través de Moisés con el pueblo, dijimos que era como una especie de matrimonio, donde Dios era el esposo y el pueblo era la esposa. Están en plena celebración. ¿Qué hace la esposa? ¿Qué hace el pueblo? Construye un becerro y lo adora. Ese mismo día que está celebrándose ese pacto, la esposa le es infiel al Señor. Y mira, esa es la razón por la que Dios quiere desechar a su pueblo. Pero Moisés intercede y Dios, ¿qué le dice? Vamos a volver a renovar este pacto. Donde mi pueblo ese mismo día, donde me estaba casando con ellos, me ha sido infiel. Pero voy a derramar mi gracia y mi misericordia. ¿Para qué? Para renovar nuevamente este compromiso para con ellos. Miren, hermanos, cómo la gracia del Señor se manifiesta en este acontecimiento. Y hermanos, el pueblo de Israel no es diferente a nosotros. No es diferente a nosotros. Nosotros, de igual manera, muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos comprometido para con Dios? Pero ¿cuántas veces lo hemos fallado? Incluso habiendo hecho los mismos compromisos en repetidas ocasiones. He ahí entonces las indicaciones para que Moisés se prepare para su encuentro con Dios. Prepara las tablas, santifica tu vida, pero cerciórate de venir solo delante de mí. ¿Cómo responde Moisés a este llamado a prepararse para el encuentro con Dios? Versículo 4 dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. En otras palabras, Moisés obedeció al Señor. El exponerse entonces a la gloria de Dios, el exponerse delante de la presencia de Dios, requiere, mis amados hermanos, de su pueblo, requiere de aquel que se va a presentar delante de Dios, preparación. Y es una preparación no establecida y definida por Moisés, no es una preparación definida y establecida por el pueblo, sino es una preparación definida y establecida por Dios. Entonces Moisés ya está ya está en el monte Sinaí, conforme a lo que Dios le ha mandado. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Esto nos lleva al segundo encabezado de nuestro sermón: manifestación. Versículos 5 al 7. Él está ahora en el monte, ahí está esperando. Y dice el versículo 5: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Imagínate ese cuadro: Moisés está solo, Dios desciende en una nube y está con él, está junto con Moisés. ¿Qué haciendo? Dice el texto bíblico a continuación:
proclamando el nombre de Jehová. 6. Y pasando Jehová por delante de él, ¿qué es lo que hizo? Proclamó. Eso es interesante. Recuerda, ¿qué fue lo que Moisés le pidió a Dios en Éxodo capítulo 33? Recordemos el sermón del domingo pasado, recordemos la lectura bíblica que tuvimos. ¿Qué fue lo que Moisés le pidió a Dios en Éxodo capítulo 33? Específicamente en el versículo 18. Moisés le pidió: muéstrame tu gloria. ¿Qué hace Dios en este acontecimiento? Dios ahora le concede dicha petición. Dios le muestra, Dios le manifiesta su gloria. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo hace? Y según la lectura que hemos dado, dice, proclamando su nombre. ¿Notas ese detalle? Muéstrame tu gloria. Mañana lo voy a hacer. Desciende el Señor y dice la Biblia, dice el versículo 5 y 6, que Dios proclamó su nombre. Hermanos, el término hebreo que se traduce como proclamar, aquí en estos dos versos, también puede ser traducido como pregonar, anunciar públicamente, e incluso puede ser traducido como predicar. Y la idea que conlleva es la de una proclamación solemne, de una proclamación audible, de una proclamación pública y con plena autoridad. Si bien Dios desciende en una nube para estar con Moisés y pasa por delante de Moisés, noten que Moisés no ve con sus ojos la esencia gloriosa de Dios. Él le pidió, muéstrame tu gloria. Dios descendió, Dios pasó por él. Moisés no contempla su gloria con sus ojos. Entonces, ¿cómo es que Dios le muestra su gloria a Moisés? Proclamando, predicando su nombre. Moisés, como vamos a ver enseguida, oye el nombre de Dios, oye quién es Dios, oye qué es lo que hace Dios, y por medio de esa proclamación, Moisés contempla por la fe la gloria de Dios. ¿Entiendes, hermano? Muéstrame tu gloria. Muéstrame, quiero ver. Vas a ver mi gloria. Pero Moisés no ve con sus ojos físicos. Él ve, o él oye, él contempla a través de sus oídos, a través de sus ojos espirituales, por la fe. ¿Por medio de qué? De la proclamación, de la predicación de Dios. ¿Y cuál es el contenido de la proclamación de Dios? Versículos 6 y 7. Ahí nosotros observamos por lo menos tres cosas en cuanto a la proclamación de Dios. Lo primero que vemos es su nombre personal. Lo segundo que observamos es su naturaleza. Dios proclama su naturaleza, es decir, quién es Él. Y lo tercero que observamos es su obra. ¿Qué es lo que Él hace? Y es interesante en estos dos versos observar que la proclamación de Dios, todo completamente es centrado en Dios. Veamos cada uno de ellos. Su nombre personal, dice el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, y aquí está el contenido: Jehová, Jehová. Este es el nombre personal y pactual de Dios. Al proclamar Jehová, Jehová, Dios le está recordando a Moisés que Él es el Dios del pacto, que Él es el Dios que juró por su propio nombre hacer del pueblo de Israel su propio pueblo. Le está recordando a Moisés que Él es el Dios de los cielos y de la tierra, que va a cumplir su promesa, que lo que Él ha jurado y prometido va a tener un fiel cumplimiento. En segundo lugar, no solamente proclama su nombre personal, sino también su naturaleza, es decir, quién es Él. La segunda parte del versículo 6.
Y aquí vemos que en su proclamación, Él declara un breve resumen de su naturaleza. Y esto lo hace a través de lo que se conoce como sus atributos. Él proclama sus atributos. Miren el texto bíblico ahí, primer atributo. Luego de Jehová, Jehová, ¿qué dice? Fuerte. Esta es una alusión a su poderío. Él es el todopoderoso, Él es el omnipotente, que de una forma extraordinaria libertó a su pueblo de la esclavitud en Egipto en la cual ellos se encontraban. Y nosotros hemos visto esa historia hace varios meses atrás, a través de las 10 plagas. Ni el hombre más poderoso de este mundo, ni la nación más poderosa de este mundo pudieron detener la mano de Dios. Él dijo que iba a hacer algo, dar libertad a su pueblo, y Él lo logró. Y Él lo llevó a cabo. Segundo atributo, dice el texto bíblico, misericordioso y piadoso. Estas dos cualidades son parecidas. Ambas pueden ser traducidas como misericordioso. Sin embargo, cada descripción enfatiza un aspecto particular de la misericordia de Dios. El primer término, por ejemplo, denota un afecto intenso, un afecto compasivo, un afecto amoroso, como el afecto que una madre tiene para con su propio hijo. Esa es la idea del primer término. Mientras el segundo término, que se traduce como piadoso, se refiere a la acción de la bondad de un ser superior, como de un rey. Tiene bondad para ¿con quién? Para una persona que está en un estado inferior y está en necesidad. Y estos dos términos describen la misericordia de Dios. ¿De qué manera? Si bien es el rey, Él es el rey del mundo, Él es el rey de su pueblo, pero la forma en la que Él se compadece por su pueblo, la manera en la que Él se preocupa de su pueblo, no es como un rey, es como una madre. Él tiene una compasión cariñosa para con su pueblo, y su trato es como la de una madre para con su hijo. Una preocupación sincera y genuina por el bienestar de su pueblo. Tercer atributo, tardo para la ira. Y esto tiene que ver con su paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia divina es el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo. La paciencia es la excelencia divina que hace que Dios soporte las más grandes ofensas sin tomar venganza inmediatamente. Nosotros, tras que nos hacen daño esos ratos, reaccionamos. Dios no. Dios soporta, soporta, soporta y soporta. Por su paciencia, Dios no destruyó, no consumió a su pueblo. Antes de este encuentro, ¿recuerdas? Ellos hicieron un becerro. Dios debía destruirlos. Ellos fueron infieles. Dios debía abandonarlos. Pero su paciencia hizo que Él no actúe de esa manera, sino que Él perdone a su pueblo. Cuarto atributo, grande en misericordia y verdad. Y lo interesante aquí es que la misericordia a la cual se refiere en esta última frase es completamente diferente a las otras dos misericordias de las cuales hablamos anteriormente. Aquí es la palabra hebrea Hesed. Y cuando nosotros queremos traducir, o cuando algún traductor quiere traducir esa palabra hebrea Hesed al español, no hay una idea en español ni en otro idioma que traduzca el significado completo de esa palabra Hesed, que está traducido como misericordia. ¿Por qué? Porque involucra fuerza, involucra constancia, involucra amor, involucra fidelidad e involucra verdad. Todos esos conceptos involucran esta palabra Hesed, que está traducido aquí como misericordia. Hesed, mis hermanos, es una de las características más destacadas de Dios. Es su amor constante y eterno. Es su amor inmutable, que viene a ser el fundamento de la redención de Dios. Por su Hesed, Dios ha decidido redimir a su pueblo. Es la base, el fundamento de la salvación de Dios. Toda la totalidad de la historia de la redención, de la historia de la salvación, puede ser resumida en estas dos palabras: misericordia y verdad. Dios salva a su pueblo
por su misericordia y por su verdad. Dios guarda a su pueblo por medio de su misericordia y su verdad. Todas las sendas del Señor, dice el Salmo 25, versículo 10, son misericordia y verdad. De ahí que el salmista en el Salmo 115, versículo 1, él declaró diciendo: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. He ahí la naturaleza de Dios, descrita por medio de algunos de sus atributos. Aquí no describe todos sus atributos, sino algunos de sus atributos. Y recuerda mostrando que el Señor, ¿quién soy yo? Te voy a mostrar mi gloria. Mira quién soy yo. Soy paciente, soy misericordioso, soy tardo para la ira, etcétera, etcétera. Ese es nuestro Dios. En tercer lugar, Dios también proclama su obra. No solamente quién es, sino también qué es lo que hace. Y esto lo vemos en el versículo 7. Estas acciones que Dios proclama pueden ser divididas en dos. Por un lado, vemos el ejercicio de su perdón, pero por el otro lado también vemos el ejercicio de su justicia. Es decir, no solamente yo soy misericordioso, tardo para la ira, etcétera, etcétera, sino que también yo soy el Dios que perdona todo pecado. Versículo 7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nota, hermano, no dice aquí el Señor: yo estoy dispuesto a perdonar, sino yo perdono. Eso es muy diferente. Dios no está dispuesto a perdonar, Él perdona, y perdona todo, absolutamente todo pecado. Nota, aquí hay tres menciones: iniquidad, rebelión y pecado. ¿Por qué tres menciones para referirse a pecado? Porque quiere cerciorarse el Señor de que Moisés y todos los que vamos a escuchar esto que se ha quedado aquí por escrito, entendamos que el perdón de Dios involucra todo tipo de pecado. Dios perdona todo tipo de pecado: pecados internos, pecados externos, pecados de comisión, pecados de omisión, pecados con intención, pecados sin intención. Todo tipo de pecado, mi amado hermano, es perdonado por Dios. No hay pecado en este mundo que no pueda ser perdonado por Dios. Dios es claro en este asunto. Y sabes, ese es el mensaje más maravilloso que una persona puede escuchar. Hay veces que uno ve su propia vida, uno ve sus faltas, uno ve que has repetido una y otra y otra y otra y otra vez, y dice: yo creo que ya Dios no va a perdonarme. En este pasaje nos está diciendo el Señor: Él perdona todo pecado. No hay pecado, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo que estás presente en esta mañana, que Dios no pueda perdonar. Él es misericordioso y perdona cualquier tipo de pecado. Por tal motivo nosotros estamos llamados a venir al Señor vez tras vez para confesar y pedir el perdón de nuestros pecados. No solamente Él es el Dios que perdona todo pecado, sino que la segunda parte del versículo 7 nos dice que Él juzga con justicia o juzga justamente. La justicia, al igual que la misericordia,
constituye una importante perfección divina en la persona de Dios. Él es perfectamente justo. La justicia no es inferior a la misericordia de Dios, sino que es igual a ella. La justicia de Dios no es opuesto a la misericordia de Dios, sino es el complemento de su misericordia. Así como Dios es eternamente misericordioso, Él también es eternamente justo. Y es por su justicia que de ningún modo, dice el Señor ahí en el versículo 7, la segunda parte, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es por su justicia que Él visita la iniquidad, dice el texto bíblico, de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así como Él perdona todo pecado, también Él paga justamente todo pecado no arrepentido y confesado al Señor. He ahí, mis hermanos, la manifestación de la gloria de Dios. Recuerda, Moisés le pidió: muéstrame tu gloria. Dios desciende en una nube, pasa por al lado de Moisés y le muestra su gloria. ¿De qué manera? No de manera visible, sino de manera audible. Él proclama, y Él proclama su nombre, su naturaleza y su obra. ¿Qué es lo que pasa luego de la proclamación de Dios? Bueno, eso provoca una reacción en Moisés. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, versículos 8 al 10. Reacción. Hay un principio universal que dice: toda acción tiene una reacción. La proclamación de Dios, medio por el cual manifiesta su gloria, tiene un efecto, tiene una reacción. Y en nuestro caso, en nuestro pasaje, esta reacción lo vemos en Moisés. ¿Cuál es dicha reacción? Versículo 8. La primera reacción: humildad y adoración. Mira lo que dice el versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Otra versión traduce este verso de la siguiente manera: al momento, Moisés cayó al suelo de rodillas adorando a Dios. Nota que la proclamación de Dios no volvió vacía, sino que provocó en Moisés humildad y adoración. Moisés, por medio de la proclamación de Dios, él reconoció su bajeza, reconoció su indignidad, pero al mismo tiempo él reconoció la grandeza y la dignidad de Dios. Se humilla, pero al mismo tiempo adora a Dios. He ahí el efecto de una proclamación. He ahí el efecto de la proclamación del Señor. Segunda reacción, versículo 9: arrepentimiento, confianza y dependencia. Y estos tres elementos lo vemos al leer el versículo 9. Dice: y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés reconoce su indignidad, y no solamente su indignidad, sino la indignidad del pueblo, porque ellos han quebrantado el pacto, no son dignos de estar delante de la presencia de Dios. Pero él acude a la misericordia del Señor. Moisés reconoce su incapacidad y la incapacidad del pueblo. No podemos ir nosotros solos, así es que tú tienes que ir con nosotros.
Tú tienes que acompañarnos a nosotros. Dependencia y confianza. ¿Qué fue lo que ocasionó todo esto en Moisés? Para que él reaccionara de tal manera. Recuerda, la manifestación de la gloria de Dios por medio de la proclamación de su nombre. Es luego de dicha reacción en Moisés que Dios ahora renueva y sella su pacto, prometiendo hacer maravillas por medio de su pueblo. Dice el versículo 10, terminando este pasaje. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. En otras palabras, voy a renovar ahora mi pacto. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios responde renovando su pacto. He ahí, mis hermanos, la explicación del pasaje de esta mañana. ¿Qué fue lo que vimos en este pasaje? La manifestación de la gloria de Dios por medio de la proclamación de su nombre, y dijimos esto en el contexto de la renovación del pacto. Y vimos que exponerse delante de la gloria de Dios requiere preparación. Vimos también que Dios manifiesta su gloria a través de ¿qué? A través de la proclamación de su nombre, a través de la proclamación de su palabra. Pero también vimos que el exponerse a la gloria de Dios, que el exponerse a la proclamación de su palabra tiene un efecto en nuestras vidas. He ahí un breve resumen de lo que hemos visto esta mañana. ¿Cómo este pasaje nos lleva a Cristo? ¿Cómo este pasaje nos lleva a Cristo? Recuerden, hemos ido a los tiempos de Moisés. Ahora, ¿cómo este pasaje nos traslada a Cristo? En por lo menos dos formas. Primero, por medio del contenido de la proclamación de Dios. Si bien Dios proclama su nombre, sus atributos y su obra, como lo hemos visto, nosotros, a la luz del contexto bíblico, sabemos que todos esos atributos, no solamente los que están expuestos ahí, sino otros más, tienen su pleno cumplimiento ¿en quién? En la persona y obra de Cristo. El poder, la paciencia, la misericordia, el perdón y la justicia se expresan en su plenitud en la persona y obra de Cristo. Por ejemplo, hablando del perdón y la justicia de Dios, a lo largo de la historia ha surgido una pregunta, hablando de estos dos elementos, del perdón y la justicia de Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y seguir siendo justo? Esa es una pregunta teológica que en las iglesias, que en el contexto teológico ha arrasado y ha ido andando a lo largo de la historia. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y seguir siendo justo? Y la respuesta a esta pregunta es por medio de Cristo. Es por medio de Cristo. Ya que Él recibió el juicio de Dios. El juicio justo de Dios fue cargado en la persona de Jesucristo. Y por medio de Él, el pecador ahora recibe el perdón de Dios.
Notas cómo esa pregunta que ha acontecido en la mente de los teólogos, de muchos cristianos, se responde en la persona de Cristo. Dios perdona y Él no deja de ser justo. Él sigue siendo justo porque todo ese juicio justo ha derramado en la persona de Cristo. Y en nosotros que merecíamos el justo juicio de Dios, porque vez tras vez le hemos sido infiel a Dios, Dios ha derramado su perdón. No por quienes somos o por lo que hayamos hecho. Sabes, si tú examinas tu vida, yo examino mi vida, no solamente nuestra vida pasada, sino aún nuestra vida presente, daría vergüenza, hermanos, y da vergüenza. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones. ¿Por qué Dios sigue derramando su perdón? No por quien eres y por lo que haces, sino porque el juicio que Dios debía de derramar en tu vida ha sido derramado en Cristo. Y es a través de Cristo que Dios te otorga su eterno perdón. Todos los atributos que hemos visto aquí tienen su cumplimiento en la persona y obra de Jesucristo. Pero también este pasaje nos lleva a Cristo por medio de la renovación del pacto. Si bien en nuestro pasaje hay una renovación del pacto, es debido a que este pacto de Éxodo 34, 33, 32, lo que estamos estudiando, pues era un pacto condicional y quebrantable. Por eso es que quebranta el pueblo y ese pacto se rompe y necesita una renovación. Era condicional y era un pacto que se podía quebrantar. No obstante, más adelante, en Jeremías 31, nosotros vemos que Dios promete un nuevo pacto. Y este nuevo pacto iba a tener como fundamento a la persona de Jesucristo. Iba a tener su fiel cumplimiento en la persona de Jesucristo. Este nuevo pacto en el cual ahora los creyentes estamos es completamente diferente al pacto que estamos viendo en nuestro pasaje. Ya que para el pueblo de Dios este nuevo pacto ya no es condicional, sino incondicional. Para el pueblo de Dios ya no es condicional, sino es incondicional. Ya no es un pacto que se puede quebrantar, sino es un pacto inquebrantable. Sí, este nuevo pacto para Cristo es condicional, pero Él cumplió de manera perfecta. Y por eso no se puede quebrantar. Y nosotros simplemente recibimos y somos parte de este nuevo pacto por gracia. Y entramos a este nuevo pacto a través de la fe. En este nuevo pacto, cuyo fundamento es la persona de Cristo, dice Jeremías 31, que Dios transforma el corazón. Saca ese corazón de piedra y en su lugar pone un corazón de carne. Dice que escribe su ley, pero ya no en tablas de piedra. ¿Recuerdas en Éxodo 34? Sube con tablas, voy a volver a escribir mi ley. En este nuevo pacto Dios no escribe su ley en tablas de piedra, sino que dice Jeremías 31 que Él las escribe ¿dónde? En el corazón de su pueblo. En este nuevo pacto el pueblo conoce verdadera e íntimamente a Dios, no solamente de manera externa, sino también interna. Y en este nuevo pacto Dios derrama su perdón de forma definitiva. Dios derrama su perdón en Cristo de manera definitiva. Y todo esto, hermanos, como bien dijimos, no debido a nosotros, sino debido a Jesucristo, quien es el mediador y el fundamento de este nuevo pacto, quien guardó perfectamente la ley en favor nuestro,
Lo que Israel quebrantó, pues Cristo lo guardó de manera perfecta y lo hizo en favor de los creyentes, quien en su cuerpo cargó la maldición del pacto que nosotros debíamos de cargar en nuestros hombros, en nuestra vida, quien a través de su Espíritu Santo nos ha hecho parte ahora de su pueblo. Dios en Cristo nos ha hecho parte de su pueblo, quien ahora aplica los beneficios de todo lo que Él ha ganado. Todas las bendiciones que Cristo ha ganado, lo aplica y lo da por gracia a aquellos que somos parte del pueblo de Dios, es decir, los creyentes. Hermanos, si ahora somos parte del pueblo de Dios, no es gracias a lo que somos o a algo que hayamos hecho, pues éramos y continuamos siendo pecadores. Todo lo que sabíamos hacer y aún lo que ahora sabemos hacer mejor es pecar. Pero sabes, si somos parte del pueblo de Dios, es solamente gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He ahí como nuestro pasaje, la renovación del pacto, la proclamación de la gloria de Dios, tiene su cumplimiento en la persona de Cristo. Y a través de Jesucristo tiene su cumplimiento en nuestras vidas. ¿Qué aplicaciones podemos extraer para nuestras vidas? Mencionemos algunas de ellas. Hermanos, cada vez que la palabra de Dios es predicada, la gloria de Dios es manifestada. Recuerda, Moisés le pidió: muéstrame tu gloria. ¿Qué hizo Dios? Proclamó. Y a través de la proclamación, Dios manifestó su gloria a Moisés. Y es interesante ver que desde el Génesis hasta el Apocalipsis y hasta nuestros tiempos y hasta el fin de los tiempos, como un elemento principal para su pueblo, Dios ha dado ¿qué? La predicación. ¿Por qué, hermanos? Porque es a través de este ejercicio de la predicación que la gloria de Dios se manifiesta. Si bien esto es cierto, entonces, hermanos, cada vez que nos reunimos como iglesia, por medio de la fe, como iglesia en el culto, nos presentamos delante de la presencia de Dios, pero de una forma especial a través de la predicación. También nos exponemos a la gloria de Dios. Cuando tú estás oyendo la predicación, estás exponiéndote delante de la gloria de Dios. Dios está manifestando su gloria a través de la exposición de su palabra. Si es así, ¿será que nosotros necesitamos prepararnos para dicho encuentro? Por supuesto que sí. Necesitamos prepararnos para dicho acontecimiento. ¿De qué manera? Bueno, no preparando tablas como lo hizo Moisés para renovar el pacto. No renovamos el pacto, fue el pacto una vez y para siempre, sino que renovamos nuestro entendimiento. La Biblia te llama a renovar cada día, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, a renovar cada día tu entendimiento. Y esto por la palabra, por medio de la palabra de Dios. ¿De qué manera más nos preparamos? Santificando nuestras vidas cada día. Recuerda, Dios le dijo a Moisés: prepárate tú, santifícate tú. También nosotros necesitamos, hermanos, día tras día ir santificando y mortificando aquellos pecados que todavía abundan y están en nuestras vidas. Si bien estamos llamados a reunirnos el primer día de la semana como iglesia, pues es el día del Señor, es el reposo cristiano,
Hermanos, los otros 6 días estamos llamados ¿a qué? A prepararnos. El primer día de la semana, día domingo, estamos llamados a reunirnos. Los otros 6 días estamos llamados a prepararnos. Mientras vamos desarrollando nuestras diferentes actividades, siendo diligentes, como hemos aprendido hace semanas atrás, en medio de todo eso, estamos llamados a hacer todo ello con miras a este día especial que Dios lo ha separado para la adoración y la exposición, para la adoración de su nombre y la exposición de su palabra. Así como el predicador debe ser diligente en su preparación y presentación de la palabra, hermanos, los que oímos la palabra de Dios, también debemos ser diligentes en nuestra preparación para escuchar correctamente la predicación de la palabra de Dios. Recuerda que en este tiempo de predicación, no solamente el predicador adora a Dios predicando, todos los que oímos adoramos a Dios en la manera en que oímos. Cristo dijo: tengan cuidado y examinen cómo oyen. Debemos ser cuidadosos en también oír la palabra de Dios. Un predicador de hace siglos atrás, hablando sobre este tema, él ilustraba la predicación de la palabra de Dios como la obra de un sembrador. Él decía: el predicador es como un sembrador. Lo que predica es la semilla y los que oímos somos la tierra. Y él decía: pregunta a su iglesia, y yo quiero hacer esa pregunta. En esa figura, ¿quién requiere mayor preparación? ¿El sembrador o la tierra? Por supuesto que es la tierra. Por eso decía él, cuán importante es que nosotros debamos prepararnos para ser parte no solamente del culto, sino también para escuchar y ser edificados a través de la predicación de la palabra de Dios. Que Dios nos dé corazones para que constantemente estemos preparándonos para estos tiempos especiales. En segundo lugar, siendo que la gloria de Dios se manifiesta por medio de la proclamación de su palabra, pregúntate, hay que preguntarnos en esta mañana, ¿con qué intención vienes a escuchar la predicación de la palabra de Dios? ¿Cuál es la intención con la que vienes? Recuerda que el propósito de Dios en la predicación no es darte más conocimiento intelectual. Es parte, pero no es el todo. No es satisfacer tu curiosidad, entre otras cosas. El propósito de Dios en su proclamación es lo mismo que fue para Moisés. Es provocar en nuestras vidas humildad, adoración, arrepentimiento, confianza y dependencia. Humildad, adoración, arrepentimiento, confianza y dependencia. ¿Cuál es la intención con la que venimos al culto y a escuchar la palabra de Dios predicada? Examínate. Y si no vienes con una intención correcta, si no venimos con una intención correcta, volvamos al Señor, que Él está ahí dispuesto para perdonarnos. Y vengamos con esa intención de que Dios, a través de los cultos, a través de su predicación, Él vaya obrando en nuestras vidas. Por último, si bien mientras estamos en este mundo podemos contemplar la gloria de Dios, contemplamos, hermanos, mientras estamos acá, por la fe,
Y aunque no plenamente, pero contemplamos. Es más, en este tiempo de culto, cuando escuchamos la predicación, como hemos ido viendo, contemplamos de una forma especial la gloria de Dios. Sin embargo, también la Biblia nos dice que a través de Cristo va a llegar un momento donde de manera plena vamos a contemplar la gloria de Dios, pero de manera directa. Ya no por medio de la fe, sino de manera directa. Hablando de esto, en 1 Juan capítulo 3, versículo 2, dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, hoy somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos, dice Juan, porque le veremos tal como Él es. Los cristianos contemplamos por la fe, no plenamente, pero llegará el momento donde contemplemos la gloria de Dios de manera directa. Pero ¿qué dice Juan a continuación? Versículo 3, 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esperanza en Él, refiriéndose a todo cristiano, se purifica a sí mismo como Él es puro. Como un creyente muestra esa esperanza de encontrarse y contemplar plenamente la gloria de Dios, dice, a través de su vida, a través de su andar diario. Él va mostrando que tiene esa esperanza. ¿Por qué? Porque el cristiano ha entendido que si bien es parte del pueblo de Dios, es gracias a los méritos, a la vida y a la obra de Jesucristo. Mis amados hermanos, que Dios nos dé la gracia para que andemos día tras día, preparándonos, para que andemos preparados para contemplar la gloria de Dios. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias porque a través de este pasaje nos muestras la grandeza de quien tú eres y lo que tú has hecho, Señor, para poder redimir un pueblo insignificante, indigno, rebelde, pero aún en esa condición tú has querido redimirnos y lo has hecho a través de Jesucristo. Pues estamos muy agradecidos para contigo, Señor, y pedimos que puedas darnos conciencia de esa realidad y que en nuestras debilidades, que en nuestras flaquezas, Señor, en nuestros tropiezos y caídas, pues podamos volver nuevamente delante de ti, considerando que tú eres un Dios tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Danos la gracia para no solamente, Señor, entender, sino vivir esa verdad. Pues perdona, Señor, nuestras faltas y ve moldeando cada vez nuestras vidas a la semejanza de Jesucristo. Oramos de esta manera, agradecidos, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor, de ese nuestro Dios glorioso, que es poderoso
Él es misericordioso